Si la dejase sin hogar, ¿cómo podría entonces morar dentro el Hijo de Dios, del Hijo de Dios? Si la paz se ha de diseminar por toda la creación, tiene que empezar contigo y desde ti extenderse a cada hermano que llame y llevarle descanso por haberse unido a ti. ¿Por qué querrías dejar a la paz sin hogar? ¿Qué es lo que crees que tendría que desalojar para poder morar contigo? ¿Cuál parece ser el costo que tanto te resistes a pagar? La pequeña barrera de arena todavía se interpone entre tu hermano y tú. ¿La reforzarás ahora? No se te pide que la abandones solo para ti. Cristo te lo pide para sí mismo. Él quiere llevar paz a todo el mundo, mas ¿cómo podría hacer sino a través de ti? ¿Dejarías que un pequeño banco de arena, un muro de polvo, una aparente y diminuta barrera se interpusiese entre tus hermanos y la salvación? Sin embargo, este diminuto residuo de ataque que todavía tienes en tanta estima para poder usarlo contra tu hermano es el primer obstáculo con el que la paz que mora en ti se topa en su expansión. Este pequeño muro de odio todavía quiere oponerse a la voluntad de Dios y mantenerla limitada. Bueno, ¿qué es esto de que el primer obstáculo es el deseo de deshacerme de la paz? Bueno, cuando yo sigo creyendo en el ataque y cuando yo sigo pensando que es bueno darle importancia a lo que mi ego me dice cuando me siento atacado, entonces ahí empieza un deseo por deshacerme de mi paz. Es decir, la paz es mía, la paz es algo que no, de lo cual yo no me puedo deshacer. Lo que puedo hacer es olvidar que la tengo, pero cuando yo empiezo a generar conflicto hacia mi persona o hacia otros hermanos, en ese momento genero el primer obstáculo, que es que quiero deshacerme de mi paz. No es algo consciente, desde luego no digo conscientemente, ay, me voy a deshacer de mi paz porque no la quiero y porque no la necesito. No, pero en el momento en el que comienzo a sentir ataque o a sentirme no merecedor de la paz, porque eso también es algo muy importante. No es tanto la cuestión de que yo conscientemente me quiera deshacer de mi paz, pero hay ocasiones en las que puedo sentirme no merecedor porque empiezo a creer en el pecado, porque empiezo a creer que he pecado y entonces empiezo a querer castigarme y entonces al querer castigarme, pues lo primero que hago es querer deshacerme de mi paz. ¿Sí? O sea, no soy merecedor de paz, entonces me ataco, entonces me ocasiono dolor, entonces me ocasiono agresión personal y entonces creo que me puedo deshacer de mi paz. Fíjense lo que me dice, el deseo de deshacerte de la paz, no dice el deshacerte de la paz, sino el deseo de deshacerme de ella. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eh, ¿cómo puede llevar Cristo paz a todo el mundo? Pues la única manera en la que Cristo puede llevar paz a todo el mundo es a través de mí. Entonces, fíjate nada más, cuando tú empiezas a creer en el ataque, ya sea hacia ti mismo o hacia los demás, en automático estás dejando de ser ese conducto de extensión de paz. Dice Camila, hola Camila, hola, ¿cómo estás? Entonces, bueno, ¿qué más me dice? El propósito del Espíritu Santo se encuentra en paz dentro de ti. O sea, ese propósito siempre está dentro de mí. Mas aún no estás dispuesto a dejar que se una a ti completamente. Todavía te opones un poco a la voluntad de Dios y esa pequeña oposición es un límite que quieres imponerle a toda ella. La voluntad de Dios es una sola, no muchas. No tiene opuestos, pues aparte de ella no hay ninguna otra. Lo que todavía quieres conservar detrás de tu pequeña barrera y mantener separado de tu hermano parece ser más poderoso que el universo, pues da la impresión de restringir a éste y a su creador
y lo que este pequeño muro pretende es nublar el propósito del cielo y mantenerlo oculto. ¿Rechazarías la salvación que te ofrece el dador de la salvación? Pues en eso es en lo que te has convertido. De la misma manera en que la paz no podría alejarse de Dios, tampoco podría alejarse de ti. No tengas miedo de este pequeño obstáculo, pues no puede frenar la voluntad de Dios. La paz fluirá a través de él y se unirá a ti sin impedimentos. No se te puede negar la salvación, es tu meta. Aparte de eso, no hay nada más que elegir. No tienes ninguna meta aparte de la de unirte a tu hermano, ni ninguna aparte de aquella que le pediste al Espíritu Santo que compartiese contigo. El pequeño muro se derrumbará silenciosamente bajo las alas de la paz, pues la paz enviará a sus mensajeros desde ti a todo el mundo, y las barreras se derrumbarán ante su llegada con la misma facilidad con la que superará aquellas que tú interpongas. Fíjense qué hermoso esta parte del texto en la que nos habla de este propósito del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo su función es ayudarme a mantener esa paz dentro de mí. Cuando yo creo en el mundo, cuando yo creo que mi misión es otra que el perdón, que la salvación, que la luz, que la dicha, que la paz. Cuando yo creo que mi misión es otra, que la voluntad de Dios hacia mí es otra, entonces, bueno, pues empiezo a sufrir porque este mundo muchas veces me enseña, o yo en el mundo que he fabricado, me empecé a enseñar a mí misma que la voluntad de Dios hacia mí es el dolor, es la enfermedad, es la carencia, es un montón de cosas dementes, nada que ver. Cuando yo empiezo a recordar que la voluntad de Dios hacia mí no es otra más que la salvación a través del perdón que me ocasiona una perfecta felicidad, una perfecta alegría, etcétera, y que si no estoy en paz y que si no estoy feliz, no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino que estoy identificada con el mundo, pero que no se trata de castigarme si es que no estoy haciendo la voluntad de Dios, perdón, sino de volver a elegir. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a hacer su hermosa labor para la paz. Y volvemos a lo mismo de que el Espíritu Santo no es otra cosa más que esa parte de inocencia en mí, de luz en mí, de sabiduría en mí, es esa parte de mente que yo aún comparto con Dios. Entonces, cuando yo hago contacto con esta parte sabia dentro de mí, con el Espíritu Santo, con esta luz dentro de mí, lo que hago es recordar que es imposible que pierda la paz, número uno, y que aparte la paz es mi herencia y que no me puedo dejar. No es necesario que me deje intimidar por todas esas situaciones que de repente me van a quitar la paz. Como decía por ahí Camila hace unos momentos, que bueno, a veces a ella le resultaba difícil porque todavía hay situaciones que le quitan su paz. No pasa nada, o sea, de lo que se trata siempre como estudiantes del curso de milagros es de volver a elegir una y otra y otra y otra vez. O sea, lo que hago es elegir y elegir y elegir y elegir. Siempre estoy aquí para elegir. Y bueno, me dice que vencer al mundo no es más difícil que superar tu pequeño muro, pues en el milagro de tu relación santa, una vez libre de esa barrera, se encuentran todos los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros, pues todos ellos son lo mismo. Cada uno supone una dulce victoria de la atracción del amor sobre la atracción de la culpabilidad. ¿Cómo no iba a poder lograrse esto donde quiera que se emprendiese? La culpabilidad no puede levantar barreras reales contra ello, y todo lo que parece interponerse entre tu hermano y tú tiene que desaparecer por razón de la llamada que contestaste. Desde ti que respondiste, aquel que te contestó quisiera llamar a otros. Su hogar reside en tu relación santa. No trates de interponerte entre él
y su santo propósito, pues es también el tuyo. Permítele, en cambio, que extienda dulcemente el milagro de vuestra relación a todos los que están incluidos en dicho milagro, tal como fue concedido. Fíjense, aquí lo que me dice este párrafo, pues me habla acerca de la relación santa. ¿Qué es la relación santa? Pues es una relación en la cual no son los egos los que mandan, o sea, una relación santa no es necesariamente una relación de pareja, una relación santa puede darse entre compañeros de trabajo, entre hermanos, entre vecinos, entre lo que sea, pero es una relación en la que no es el ego de uno y de otro el que manda. Porque acuérdense que cuando yo tengo relaciones especiales, o sea, relaciones en las que el ego es el que manda, pues desde luego que van a ser relaciones en las que va a predominar el conflicto y van a ser relaciones en las que yo voy a dar mucho paso a este primer obstáculo, que voy a tener ese deseo de deshacerme de mi paz constantemente, porque en esta relación no santa que tengo contigo, mi ego es el que manda y entonces yo genero expectativas respecto a tu persona, ¿sí? Genero expectativas respecto a tu persona y como tú no eres como mi ego me dice que deberías de ser, entonces pierdo, entre comillas, mi paz. Aunque decimos que la paz es imposible que la pierda, pero sí se me olvida que la tengo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que me dice aquí en este párrafo tan hermoso. No trates de interponerte entre él, entre el Espíritu Santo y su santo propósito, pues es también el suyo. Permítele, en cambio, que se extienda dulcemente el milagro de vuestra relación a todos los que están incluidos en dicho milagro, tal como fue concedido. Es decir, todas las personas con las que yo en este momento estoy teniendo una relación, puedo convertirlas, esas relaciones, en relaciones santas, si yo permito que el Espíritu Santo obre y haga su tarea. Cuando yo permito que el Espíritu Santo haga esta hermosa tarea, entonces la paz vuelve a mí. Yo creo que todos como estudiantes del curso de milagros hemos vivido una experiencia así, en la que le permitimos al Espíritu Santo que mejor sea Él el que nos guíe, el que nos lleve, y el hecho de poder perdonar lo que creemos respecto a un hermano, o el hecho de poder perdonar lo que creemos incluso respecto a nosotros mismos, nos trae una profunda sensación de paz. ¿Sale? Bueno, ¿qué más me dice? Reina un silencio en el cielo, una feliz expectativa, un pequeño respiro lleno de júbilo en reconocimiento del final de la jornada, cuando yo permito que el Espíritu Santo haga su tarea. Pues el cielo te conoce bien, tal como tú lo conoces a él. No pongas tu atención en el pequeño muro de sombras. El sol se ha elevado por encima de él. ¿Cómo iba a poder una sombra impedir que vieses el sol? Sí, efectivamente, como dice Lore, ¿no? El famoso sueño feliz.